¿Qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este espacio que hemos creado cada lunes para estar reunidas y que seguir creciendo en fe y acompañarnos quizás con un cafecito, un té, una limonada, lo que te guste. Lo importante es que podamos pasar este tiempo lo más agradable posible y lo disfrutemos. Es un tiempo en que tú has apartado especialmente para tener un encuentro con la palabra de Dios, un encuentro con la fe, y las voy aquí saludando a cada una, las voy viendo. Muchas gracias, bienvenidas, y vamos a abordar hoy un tema muy interesante que tiene que ver con nuestra condición, nuestra naturaleza, con un regalo de parte de Dios. Y esta palabra, este tema de hoy que vamos a ir desarrollando se llama mi potestad. Y te decía que es un regalo porque tiene que ver precisamente con una potestad que Dios nos ha dado, nos ha regalado y que tenemos que apreciar, y también una vez que la hemos apreciado la valoremos, como lo vamos a hacer al terminar el día de hoy, porque estoy segura que después de que podamos tener este tiempo juntas y vamos a ir analizando la palabra de Dios, que es lo que nos devela, ¿verdad?, el corazón de nuestro Padre. Y eso mismo nos va a hacer que se ensanche la visión que tenemos de la potestad que nos ha regalado Dios para estar aquí en la tierra, para caminar aquí nuestra vida, cada una en el momento en que hoy está, en la condición en la que hoy se encuentra tu casa, tu familia, tu salud. En esa condición hay un regalo muy especial que hoy Dios quiere tratar contigo y conmigo, quiere darnos, quiere ampliarnos. Y vamos a ir a la cita bíblica de Juan 1:12. Hablando de la palabra potestad y hablando de que es un regalo, aquí este versículo es nuestro versículo central, Juan 1:12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En este caso, hijas de Dios. Nos dio una potestad de ser hechos hijos. Y fíjense que cuando uno lo lee así tal cual, buenas noches a todas, bienvenidas todas las que se van sumando por acá, bienvenidas todas, me da muchísimo gusto verlas y saber que se van añadiendo a esta cita que puntualmente tenemos cada lunes para seguir creciendo en la fe, en la palabra, en el conocimiento de Dios. Entonces les decía que estábamos en la cita de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Yo creo que si tú estás aquí es porque crees en el nombre de Jesús, crees en el nombre de Dios. Y al creer en el nombre de Dios, este regalo es para ti. O sea, tú tienes un regalo de parte de Dios donde Él te dio la capacidad de ser hecha hija de Dios. No es que seamos hijas de Dios por el hecho de ser creación de Dios. Hay una diferencia. Somos creación de Dios, todo hombre y toda mujer. Pero no todos somos hijos de Dios. Y no todos vivimos como hijos de Dios o ejercemos esa potestad. Vamos a ver cómo se define la palabra potestad. Dice que es un término jurídico. A mí me encanta porque yo creo que Dios creó todo esto de las leyes, así como la ciencia, ¿verdad? Entonces, lo jurídico que vemos aquí en la tierra no es más que un bosquejo de lo legal y jurídico que establece en el reino de los cielos. Entonces, potestad es un término jurídico, es un término legal que contiene un concepto híbrido entre poder, derecho y deber. O sea, tiene estas tres palabras que quiero pedirte que pongas mucha atención, que resaltes muy bien: poder, derecho y deber. La potestad supone una derivación de la soberanía y coloca a su titular, o sea, a ti, en una posición de superioridad y que lleva implícita una capacidad
de fuerza. A mí me encantó esta definición porque eso nos hace saber que llevamos implícitos la capacidad de una fuerza que nos trae una posición de superioridad, no sobre otros, sino una posición de superioridad con respecto a nosotros mismos antes de ser o ejercer esa potestad. Dice, vamos a desglosar estas 3 palabras que te acabo de mencionar: derecho, deber y poder. Están implícitas, o sea, están intrínsecas en la palabra potestad. ¿De qué potestad estamos hablando? De ser hecha una hija de Dios, de pasar de ser una criatura de Dios a ser una creación de Dios, a ser una hija de Dios. Entonces, dice aquí, la potestad es un derecho, porque quien la ostenta puede ejercerla frente a ciertas personas para que cumplan ciertos deberes. En este caso, al ser un derecho espiritual, tenemos una autoridad para ejercer en el reino de los cielos, donde tenemos una autoridad sobre ángeles, sobre lo espiritual que Dios nos ha dado y que nosotros podemos ejercerla sobre ello. Dice, le faculta legalmente para hacer ciertas cosas. Ese es el derecho que nos da una potestad. Ahora, dice en la palabra poder, que también está intrínseca, dice, la potestad es un poder, porque quien lo ostenta puede normalmente usar la fuerza para ejercerla. Por ello se le atribuye normalmente a alguna autoridad. O sea, el hecho de que Dios nos dé potestad de ser hechas hijas de Dios, habla de un proceso, habla de un descubrimiento, de que te estás enterando hoy o estás reafirmando hoy que tú tienes un poder, un derecho y un deber para ser hecha hija de Dios, que eso te da una autoridad, que te da un punto de superioridad contra ti, hacia ti misma, que te da una fuerza para poder ejercerla y junto con ello te está dando una autoridad. Por eso te digo que es un proceso, no es, vamos a ver ahorita, todo el capítulo de Juan 1, ahorita leímos solamente el versículo 12, donde dice que a todos los que creemos en su nombre y que le hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, nos ha dado esta potestad. Entonces, el punto aquí es si queremos ejercerla o si la hemos ejercido, estoy segura que la podemos ejercer mejor y con mayores niveles de derecho, de poder y de autoridad. Ahora, vamos a la tercera palabra. Dice, la potestad es un deber, porque la persona que la ostenta está obligada a ejercerla y no se puede rechazar. Normalmente estos términos aquí en la tierra están muy familiarizados con cargos públicos, ¿no? Tiene un presidente de una nación, tiene la potestad de hacer uso del ejército, tiene la potestad de establecer leyes, tiene la potestad de velar por el bien de toda la población. Por lo tanto, no podría no ejercerlo. O si lo deja de ejercer, estaría omitiendo un deber. Si no, el mandatario, aquel que tiene la potestad de ejercer esa autoridad y no lo hace, está omitiéndola. En el caso de la vida pública, pues se refiere mucho a cargos públicos. Pero en el derecho privado, el mejor ejemplo que te puedo dar es el de la paternidad. Un padre tiene la potestad o la patria potestad sobre sus hijos y por lo tanto eso le da una autoridad, le da un deber, le da un deber de cuidarlo, de proveerlo, le da un derecho de educarlo, de decirle, enseñarlo y conducirlo por lo que es lo bueno y lo que es lo malo, y también le da el poder, ¿verdad?, sobre esa criatura porque es una patria potestad. Entonces, aquí es muy importante esta palabra que yo oro que te resuene en tu corazón. ¿Qué tanto estamos aplicando, usando esta potestad de ser hechas hijas de Dios, este derecho, este deber, esta autoridad? ¿Qué tanto hemos ejercido
en nuestros entornos, en nuestros ambientes, en nuestro liderazgo, en nuestra familia. ¿Qué tan bien lo hemos hecho? ¿Y qué tan mejor lo podemos hacer en base a la revelación de la palabra que hoy vamos a compartir? Te voy a leer ese versículo de Juan 1:12, me sigo hasta el versículo 18. Dice: mas a todos los que le recibieron, o sea, tú y yo hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, a los que creen en su nombre, creemos que es el nombre sobre todo nombre, que no hay ningún nombre que pueda estar por encima del de Jesucristo. Dice, nos dio la potestad de ser hechas hijas de Dios. Versículo 13. Las cuales, tú y yo, no somos engendradas de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, es un proceso totalmente distinto a cuando fuimos formadas en el vientre de nuestra madre. Fuimos engendradas por la voluntad de un hombre y de una mujer. Aquí no. Dice aquí que solo interviene la voluntad de Dios para darnos esa potestad. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Es un regalo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso es lo que queremos que esta noche se te revele aún más, que es por la gracia de Dios, por el regalo de Dios y por la verdad que implica Jesús, por la voluntad del Padre, tú y yo estamos llamadas a ejercer el estatus de hijas del Dios Altísimo. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Versículo 18 dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Una de las maravillosos motivos que tuvo Jesús para venir a la tierra, incluido la salvación y de abrirnos un camino, son muchísimos los propósitos de cada gota de la sangre de Jesús derramada, pero uno de ellos es revelarnos a Dios, al Dios creador, como Dios Padre. Y eso lo cambia todo en nuestra vida, cambia toda nuestra perspectiva, empezando por la autoimagen que tenemos de nosotras. Por eso te decía que es un proceso. No sé en qué parte de tu proceso estés, porque cuando somos engendradas en carne, por voluntad, dice la Escritura, de sangre y voluntad de hombre y mujer, ahí es en un instante, ¿verdad? En que se logra la fecundación y Dios sopla vida y estamos aquí. Y somos hijos de ese hombre y de esa mujer. Y así es, no hay nada que lo pueda negar o quitar, así es. Pero en el caso de ser hechos hijas de Dios, es algo que proviene de su voluntad y es un regalo, y solo Jesucristo nos los revela a cada uno de nosotras para ser esas hijas de Dios y tengamos esa autoridad sobre nuestras circunstancias, sobre nuestros pensamientos, sobre lo que sentimos, y podamos sojuzgar y gobernar la primera tierra que tenemos, como lo hemos visto en otros cafecitos, que somos nosotras mismas, ¿verdad? Esas decisiones que tomamos cada día, tenemos cada día que filtrarlas a la luz de la condición que tenemos, que es ser hechas hijas de Dios, y en base a eso tomamos decisiones de qué aceptamos y qué no aceptamos en nuestra vida. Pese a las circunstancias que nos vengan, tenemos que tomar decisiones, y es muy diferente tomar una decisión viéndome en lo natural a viéndome en lo sobrenatural y a través de los ojos de Dios. Fíjate lo que dice este segundo versículo que te quiero compartir, segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, o sea, todo lo que pertenece y necesitas para vivir y para dar a otros, dice, nos han sido dadas
por su divino poder, mediante, dice, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Él a ti y a mí nos ha dado el regalo de participar de una naturaleza divina. Y la condición de divinidad nos lleva a no ser personas que solo viven lo que les venga, sino que van y logran y alcanzan aquello que desean, pese a que implique un esfuerzo, una valentía, un romper límites, un ir más allá de tus capacidades. Es realmente que hoy tú puedas recibir esta palabra que te hace saber que no importa dónde estés y cómo estés, tienes dentro de ti implícita un pedazo de Dios, una naturaleza divina, una condición donde tú puedes ejercer esa autoridad a tu circunstancia y cambiarla, porque la palabra de Dios tiene poder, nada más que la necesitamos conocer. Eso es como alguien que recibe una herencia. Si no va y ejerce ese derecho, no podrá tenerla. Hay que hacer todo un proceso, una sucesión, y hay que hacer toda una serie de procedimientos legales para adquirir la propiedad o el bien o los recursos que te hayan dejado, ostentándote primeramente y acreditándote para decir: yo soy ese heredero, ¿verdad? Yo soy la persona que tiene derecho a esa herencia. Entonces, aquí tú y yo estamos hoy develando la palabra para entender esta pregunta de hasta dónde y hasta qué punto realmente hemos ejercido esa autoridad como hijas de Dios, o simplemente hemos vivido las cosas como nos han venido, sin poder de manera sobrenatural, espiritual, hacer que las cosas tomen el curso conforme a la palabra, ¿verdad? Dice la Escritura: hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Entonces, como hijas del Dios del cielo, como hijas del Dios Altísimo, como hijas del Creador que todo lo puede, también nosotros tenemos un espacio y un ámbito que Dios nos ha dado para poder hacer que lo que sea tinieblas sea luz, lo que sea enfermedad sea salud, lo que sea pobreza sea riqueza, lo que sea odio se convierta en amor, lo que sea ansiedad, intranquilidad se convierta en paz. Tenemos la condición, o sea, Dios aquí nos lo vuelve a reafirmar en esta palabra. Hechos 3:25 dice: ustedes son las hijas de los profetas. Me estoy poniendo en términos femeninos dado nuestra audiencia. Dice: ustedes son las hijas de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro padre, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces tú y yo pertenecemos a esa simiente por la fe, ¿verdad? Hay versículos que nos enseñan que por la fe nosotros hemos pasado del linaje natural de nuestros padres, seguimos teniendo sus apellidos, seguimos teniendo el color de piel, nos parecemos a ellos físicamente, tenemos quizás también rasgos de su carácter, de nuestros padres, pero, aquí viene el pero sensacional, pero a pesar de eso, nosotros hemos sido trasladados a un linaje, a una simiente, dice la Escritura, que de bendición. Todas las condiciones de nuestra vida se van a transformar en bendición, van a cambiar a bendición. Dice que todo lo que fue ceniza nos lo cambia por coronas de gloria, que todo lo que en un tiempo no fue, ahora va a ser. Y eso es por estas promesas grandísimas y preciosísimas, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, y conforme tú y yo decidimos que sea y nos ponemos en esa condición a ejercer ese legado, esa herencia que Dios nos ha dado, nosotros empezamos a ver cómo las circunstancias empiezan a cambiar. Lo que no ha cambiado en tu vida, lo que no se ha movido, lo que no se ha removido, lo que no se ha transformado, yo estoy segura que es solo parte de un proceso a donde hoy Dios te quiere
llevar a avanzar, a ir más allá, a ensanchar tu fe, tu visión, tu mente, a renovar tus pensamientos y a entender que eres parte de la simiente de Abraham y que hay una promesa sobre tu vida, que todas las familias de la tierra serían benditas en nuestro Padre Abraham. Y por lo tanto, aquí Romanos 4:16 dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, la promesa que tenemos de parte de Dios, sea firme para toda su descendencia, para ti y para mí. No solamente para la que es de la ley, o sea, los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todas nosotras, como escrito está. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. A partir de aquí, a partir de hoy, todas las cosas que no son en nuestra vida hay que llamarlas como si fuesen. Hay que nombrar nuestras condiciones. Por eso la Escritura dice, diga el débil, fuerte soy. Cada vez que tú tengas un pensamiento de derrota, de tristeza, de desánimo, de no puedo, de es demasiado, de cuándo se va a acabar esto, cuándo va a cambiar esta persona o esta situación, pues la respuesta está aquí. Va a cambiar cuando tú empieces a usar la naturaleza divina que te ha sido dada y empieces a ser como tu padre, Abraham, nuestro Padre Celestial, a llamar las cosas que no son como si fuesen. Dice que nuestro Señor Jesucristo se hizo pobre para que tú y yo fuésemos enriquecidas. Se hizo maldito para que tú y yo fuésemos bendecidas. Fue despojado de toda su deidad para que nosotros fuésemos revestidos de esa fe, de ese linaje, de ese lugar, de esa posición. Es una posición, es una condición. Decía yo al principio cuando estábamos leyendo esto, que si bien es una potestad y es un regalo, la potestad es un regalo de ser hechas hijas, lo tienes que ejercer. Puede ser que lo estés ejerciendo ya, pero aunque lo estés ejerciendo, estoy segura que cuando menos es mi caso, yo sé que aún lo que yo he vivido con Dios y en Dios como su hija es nada aún con lo que sé que me falta por recibir, por recorrer, por vivir y por todavía injertar en mi ADN esa condición de hija. Porque al ser una adopción, como lo vamos a ver ahorita aquí adelante, dice Gálatas 3:29, y si vosotras son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son, y herederas según la promesa. Recuerda, tenemos esto como una gran promesa. Y dice Hechos 17:28, porque en Él vivimos, en Jesucristo, y por Él nos movemos y somos, como algunos de los poetas decían, linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, o a escultura de arte, o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, en la que adorábamos una estatua, una figura, una escultura de arte, y pensábamos que ahí estaba Dios, dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, y a todas las mujeres, que se arrepientan. Y que nos arrepentamos ¿de qué? De muchas cosas, y entre ellas de no ejercer esta revelación que hoy yo espero que tu corazón, tu espíritu, tu mente te lleve a otro nivel de comprensión para que puedas, esta pregunta que te lancé desde el principio, te haga eco y digas, puedo mejorar como hija de Dios, puedo crecer como hija de Dios, puedo tomar más autoridad y tener más territorio dentro de mi casa, dentro de mi hogar, dentro de mí misma, para transformar y hacer que lo que no es sea.
¿verdad? Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, de María, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y aquí enfatizo esto porque es lo que nos hace que esto sea un proceso. No fuimos engendradas espiritualmente, fuimos adoptadas espiritualmente. Y por tanto, dice, sois hijos. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea, Él envió a tu corazón. Si estás aquí, es por eso. Él envió a tu corazón ese espíritu de su Hijo, que nos hace también sabernos hijas y llamar a Dios Padre. Abba, que sería como papacito, papito. Y te decía que la adopción es un proceso porque en lo natural, yo reflexionaba en esto, los niños que son adoptados, y buscaba esta información, cuáles son las dificultades o cuáles son los problemas a los que se enfrenta una familia que adopta a un niño. Y dentro de las circunstancias que más afectan a un niño adoptado son dos: la edad de la adopción, ¿verdad? Y dos, los antecedentes familiares y sus vivencias anteriores, por ejemplo, si estuvo en otros hogares abandonado, o si del vientre de su madre nació y lo dieron en adopción. Es muy diferente la experiencia a un niño que ha pasado quizás varias experiencias de rechazo o varios tiempos de abandono. Estos problemas de experiencias traumáticas, de experiencias dolorosas, hacen que sea muy difícil, o sea, un proceso difícil, pero que sí se logra, ¿verdad? Todo lo que yo investigué es que, aunque son condiciones adversas, ninguna hace que sea imposible que el niño adoptado termine de injertarse en el nuevo núcleo familiar. Sin embargo, de entrada no es fácil, como seguramente no ha sido fácil para ti ni para mí este proceso de ser hechas hijas de Dios. ¿Por qué? Por la edad que teníamos cuando el Señor cuando lo recibimos, cuando creímos en su nombre. Ya teníamos situaciones anteriores, ya veníamos con heridas, ya veníamos con aprendizajes, ya tuvimos un padre natural que de alguna manera nos marcó para relacionarnos con esa paternidad, ya sea que hayas tenido un padre presente o un padre ausente, o hayas tenido un padre distante o demasiado rígido. El tipo de padre que hayas tenido te marcó como me marcó a mí, y eso tiene que ver con ese proceso de que sea más fácil o más difícil nuestra adopción como hijas de Dios, nuestra adopción a esa autoridad, a ese poder, a esa soberanía, a ejercer esa condición y a esa autoimagen que tú y yo pues que nos hemos creado por el hogar donde provenimos, por la familia, por la manera en que nos trataron, si fuimos el primogénito, si fuimos el sándwich, si fuimos el chiquito, si fuiste el colado, si fuiste el deseado y súper esperado, o el ay caray, ya llegó. O sea, ¿qué situaciones tuvimos en nuestra vida nos marcaron? Igual que un niño adoptado, pasamos de una condición de la familia de la cual venimos a una familia espiritual, al linaje de Abraham, al linaje de Sara, de la inestabilidad emocional de nuestra casa a la roca que es Cristo Jesús, a la estabilidad de Cristo, quizás a las fallas que pudieran haber tenido nuestros padres, a un Dios perfecto. O sea, eso es muy difícil de entender, es muy difícil humanamente hablando de ejercer, y de ahí que podamos entender con misericordia que al ser un proceso, Dios ha sido muy paciente contigo y conmigo, y que cada día nos va develando más
que tenemos mucho por hacer y que crecer en esa adopción. Estos niños adoptados, una de las cosas que más trabajo les cuesta es ser parte, sentirse parte de ese nuevo hogar, de esa nueva familia. Colosenses 2:2 dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. Es un misterio. Y conocer a Dios como Padre es un proceso. Que ojalá tú y yo podamos agarrarnos de esta palabra, de esta promesa, y con mucha hambre le pidamos al Espíritu Santo que esa adopción que ya recibimos ahora nos lleve con toda sabiduría a entenderla, porque aquí lo dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí están escondidos en Él. Entonces, todo lo que tú necesitas para salir de los problemas que tienes, para salir de la condición que tienes, para que yo también salga de la situación, todo está escondido en el misterio de Dios el Padre y en el misterio de Jesucristo. Y el tema aquí, te quiero recomendar 2 películas que tienen que ver con esta condición, y yo sé que cuando las veas después de haber escuchado este tema de cafecito, las vas a mirar también con otros ojos. Se llama Un sueño posible. Esta película es una familia que tiene hijos, tiene 2, una familia acomodada, adinerada, y que en el proceso conocen a un chico y deciden adoptarlo. Ya es un muchacho grande, un muchacho cursando bachillerato o para cursar bachillerato, y para ingresar posteriormente a la universidad. Entonces ya ellos hacen, ahí tú puedes ver un ejemplo, verte reflejada a ti y a mí en este muchacho de color que es adoptado por una familia blanca que no se siente parte de ellos. La parte más difícil de él fue pasar de la familia de la que él provenía, una familia de una madre drogadicta que había estado en la cárcel, una familia de un barrio bajo, de una condición muy baja, que lo había abandonado y que él había andado deambulando, ¿no? Como quizás tú y yo. Y entonces esta familia decide adoptarlo. Y ese proceso que de pronto es tan difícil, acaba con un gran final feliz cuando él logra sentirse parte de esta familia. Cuando él acepta ser hijo de ellos, llevar el apellido de ellos, vivir como ellos e ir a la universidad que ellos financiaban. En ese momento su condición fue totalmente diferente. Un sueño posible se llama. Así que te la recomiendo mucho, y si ya la viste, pues quizás te guste verla de nuevo para verla con otros ojos. Y otra también que te quiero recomendar se llama Tan distinto como yo. Y esta película no es propiamente de una adopción, pero sí habla de un señor, un indigente, con un genio terrible, muy violento. Este matrimonio se involucra con un comedor que da comidas gratuitas, ¿no? A los hombres de la calle, la gente de la calle, y ellos están sirviendo ahí. Pero la esposa tiene una especial inclinación hacia ese indigente agresivo que no es nada fácil de bendecir. O sea, es un hombre violento, iracundo, con mucho odio, con mucho resentimiento. Y entonces tú puedes ver que mientras más heridas estemos, mientras más difícil haya sido nuestro pasado, porque en la película finalmente lo desglosan el pasado de este indigente, y entonces puedes comprender por qué es como es. Pero también puedes entender que esas heridas y esas dificultades le impiden recibir el amor que esta familia le quiere dar. Pero ella está decidida, ella está aferrada a darle amor. Como Dios está aferrado
a darnos su amor, a revelarnos su amor, y nos persigue y nos sigue, y cuando veas cuántas veces ella insistió para bendecirlo, como ella finalmente un día lo lleva a su casa, le ofrece una habitación, una cama, un lugar espectacular, y él decide dormir afuera en el jardín porque no se siente cómodo en esa comodidad, como quizás tú y yo no nos sentamos totalmente cómodas pensando que nuestra condición podría ser otra, pero quizás ni siquiera la podemos concebir mentalmente. Entonces, aquí es tan importante revertir la inercia de nuestros pensamientos y de nuestra condición, pues en dirección contraria. Y esas dos películas te pueden servir mucho para ver que necesitamos llevar nuestro corazón delante de Dios, necesitamos llevar nuestras heridas delante de Dios, o nuestra vida, simplemente la vida que hemos llevado, y decir: Señor, quiero conocer tu paternidad y quiero conocer mi capacidad y mi condición de ser una hija de Dios. Quiero ejercer ese deber, quiero ejercer ese poder, quiero ejercer esa autoridad, y enséñame, ¿verdad? Enséñame, porque no sé cómo. Enséñame, y por ello está el Espíritu Santo en esta tierra, para enseñarnos, para conducirnos a toda verdad. Recuerda, es su gracia y su verdad. Entonces, acepto su regalo y necesito su verdad para poder ejercer esa condición. Nuestro cerebro tiene al día, dicen los científicos, 60,000 pensamientos tenemos en un día. O sea, contar, si los pensamientos de Dios, los nuestros, son muy difíciles de contar, pero bueno, la ciencia dice que son 60,000, y que más del 90% se repiten. Y alrededor del 80% de esos pensamientos que tenemos en un día son negativos. Entonces, imagínate cuánto tenemos que sacarnos, ¿verdad? Y en estos tiempos de tanta incertidumbre, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de situaciones económicas, más tenemos que sacarnos no solo lo que ya traíamos adentro de nuestro pasado, sino el peso de todo lo que día a día trae negativo, quitarlo y buscar traer esa inercia, porque al punto al que voy es que esos 60,000 pensamientos al día, de los cuales el 90% son repetitivos, o sea, no te creas que son 60,000 pensamientos diferentes, son 60,000 pensamientos de los cuales el 90% son repetitivos, y de los cuales el 80% son negativos. Entonces necesitamos parar, autoobservarnos, ver cuáles son esos pensamientos y buscar darles otra inercia, para que lo que vaya a ser repetitivo sea la palabra del Señor, sean promesas, sean las realidades de Jesucristo, las realidades de Dios en nuestra vida, y no las nuestras. Que sea lo que es en el cielo, así sea en la tierra, así sea en tu tierra, así sea en tu vida, en tu familia, como es en el cielo, así sea. Entonces, eso es un proceso donde, conforme yo observo esos pensamientos y empiezo a percibir cómo me siento cuando voy a entrar ya al bucle de pensamientos negativos, de rechazo, de no puedo, de desánimo, de ya para qué, nunca voy a poder, los demás, un pensamiento que es muy recurrente es que los demás son más favorecidos que yo. O sea, siempre es más fácil pensar que de alguna manera los demás están mejor que como estamos nosotros. Eso no quiere decir que no veamos que hay personas que pueden tener una condición más desfavorecida, pero normalmente nos fijamos en ciertas personas y ciertos referentes y dices, wow, yo quisiera. Y no es que eso esté mal, pero por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo para decir, quiero los pensamientos, la herencia, la mente
y la potestad que le corresponderían a una hija adoptada, a un linaje real, a una casa real. Las historias de príncipes y reinados, ¿verdad? Como pueden todavía existir en Europa, en Inglaterra, en España, la típica, y para no ir muy lejos, Cenicienta, ¿no? De el príncipe que recoge a una chica cualquiera, normal, ciudadana, sin linaje, y al casarse con ella, como ha sucedido con el rey de España o con el rey de Inglaterra, ellos al tomar una mujer por esposa, en este caso, que es también una sombra, una similitud que utiliza mucho la Biblia, lo que es el matrimonio para cambiar la condición de la novia al ser desposada, muy similar a lo que es la adopción, para sacar un niño de la calle y traerlo a un hogar, a un linaje, a una familia, a darle otros apellidos, a darle otro nombre. Es borrar todo el pasado, es borrar todo lo que tuviera atrás. En el caso del matrimonio, estos príncipes que se han casado con plebeyas, que inclusive algunas de ellas pues han sido ya casadas o divorciadas, por supuesto, y se pretenden casar con estas mujeres, ellos pagan, o sea, la Casa Real paga a muchísimos investigadores y demás para borrar todas las fotos de su pasado que pudieran ensuciar su condición de realeza, ¿verdad? Y todo se quita y se elimina para que ellos no sean chantajeados después ni todo, pero sobre todo porque ella va a tomar una condición de realeza y por lo tanto pues no puede haber un pasado manchado. Y es borrado, como dice la Escritura, que Él borra todos nuestros pecados. Nuestro Padre Celestial borra toda nuestra maldad, todos nuestros pecados, que solo los tenemos que confesar de todo nuestro corazón y los manda al fondo del mar donde no hay nada ni nadie que los pueda sacar. Y eso, saberlo, es estar yendo constantemente a la presencia de Dios a decir, quiero más de mi condición de hija, quiero más de esa autoridad, quiero más de lo que implica esta potestad, este híbrido entre poder, derecho y deber. Tenemos el poder, tenemos el derecho y el deber para proteger a nuestra familia, para proteger nuestra iglesia, nuestro entorno, nuestras empresas, nuestra salud, nuestras finanzas. Tenemos ese deber, dado que tenemos esa condición dice, es un derecho que se ostenta para ejercerlo frente a ciertas situaciones y condiciones, ¿sí? Te faculta. El ser hijas de Dios nos da facultad para arrebatar, ¿qué? El versículo que te leía, sus preciosas y grandísimas promesas. Cada vez que tú bajas del cielo a la tierra una promesa, más ADN de hija de Dios, más ADN. Y cuando hablo de bajar del cielo a la tierra, no hablo solamente de cosas que en un momento dado se pueden ver y tocar. También aquellas y sobre todo las que el Espíritu de Dios te da a ti, ¿verdad? Nos da en nuestro carácter, en nuestra persona y nos cambia de los apellidos naturales que seguiremos teniendo mientras estemos en esta tierra, porque además dice la Escritura que toda familia toma nombre del Padre de las Luces y tenemos ese ADN espiritual que ejercer. Ese poder, dice que quien lo ostenta puede usar la fuerza para ejercerla. Y cuando tú oras, cuando tú entras a tu aposento, cuando tú declaras la palabra, cuando tú y yo tomamos tiempo para establecer el reino de los cielos sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestros pensamientos, entonces nosotros estamos estableciendo y haciendo uso. Y yo pienso que como padres, cuando uno reflexiona en esto, aquellas cosas que a ti te han costado muchísimo trabajo conseguir y se las has podido dar a tus hijos, yo creo que no hay otra cosa mejor en que tu hijo te pueda agradecer que disfrutando eso que tú le estás dando, ¿no? O sea, si pusiéramos un ejemplo, si le pudiste comprar con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, algo que te haya costado
Y tú ves que después de que se lo diste, pues agarra y ¡pum!, le diste algo súper valioso que te costó la vida entera, como la vida de Jesús. Se lo das. Y tu hija agarra y lo pone por ahí y dices, oye, ¿no te has puesto ese anillo que te regalé? Ah, pues déjalo, busco, no me acuerdo dónde lo puse. Y tú dices, no, tanto que me costó. Entonces, eso es lo mismo que pasa con el Padre. Él nos ha dado algo, lo más valioso del universo nos lo dio, que es la salvación, que es a través de su Hijo, que es su amor. No lo desperdiciemos, no lo dejemos de usar, porque eso nos ha dado esa adopción, nos ha dado esa condición, y por lo tanto tú y yo estamos apenas en los inicios de, como dice la Escritura, que la creación espera ardientemente la manifestación de los hijos, de las hijas de Dios. Así que yo te invito a que no hagamos esperar más a la creación, que nos manifestemos, y no como los que andan haciendo esas manifestaciones espantosas en las calles, pero se están manifestando. Y aquí este versículo que dice, la creación entera espera la manifestación de las hijas de Dios. Así que anda, salgamos, manifestémonos en la intimidad de nuestra habitación, manifestemos nuestra autoridad, nuestro deseo, nuestra necesidad de parecernos más a nuestro Padre Celestial. Así que te bendigo, que pases una linda noche, un feliz inicio de semana, feliz fin de mes. Estamos ya, se nos va septiembre, es la recta final. Recuerda que he creído, he declarado que esta recta final será de mucha bendición, será de que veamos los cielos abiertos, que veamos conquistas, muros caer, cerrojos romperse, y que podamos terminar este año levantando el estandarte de nuestra condición de hijas y del linaje al cual pertenecemos, de nuestro padre Abraham por la fe, y que él fue el hombre, dice la Escritura que de su tiempo fue el hombre más rico y que tuvo muchísimas propiedades, terrenos y bendiciones de parte de Dios. Él es el único a quien en la Biblia se ostenta como el amigo de Dios. Así que tú y yo formamos parte de ese linaje, ejerzámoslo. Nos quedan 3 meses maravillosos de este año para cerrarlo pues como debe ser, con broche de oro. Disfruta este fin de mes, y si Dios nos permite, nos vemos el próximo lunes para seguir aprendiendo, creciendo juntas y haciendo una mejor versión de las hijas de Dios que somos. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Gracias por estar por acá, gracias por tu tiempo, por acompañarnos. Las bendigo a todas, están en nuestras oraciones, y si gustan, pues ya saben, tienen ahí el grupo de WhatsApp para ponernos sus necesidades de oración. Será un placer y un deber mío poder orar por cada una de ustedes. Dios les bendiga. Bye.